Libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Es un honor, un privilegio estar nuevamente delante del pueblo de Dios para predicar su palabra. Yo te agradezco el esfuerzo, te agradezco el reto que tomas cada domingo en la mañana para venir a escuchar palabra, para venir a renovar también tus votos, para venir a renovar fuerzas. Eso es importante. ¿Cuántos lo saben? Amén. Le doy las gracias también a las personas que nos ven por el YouTube. Abre tu corazón. Amén. Tráete una Biblia, es importante para que veas que sea sana doctrina. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Al final de un servicio con el evangelista Billy Graham en Londres, un hombre se dirigió a un matrimonio que estaba a su lado y le dijo: he decidido aceptar a Cristo y pasar al frente en el llamado. La pareja se extrañó de que se lo dijera, pero luego el hombre extendió su mano y le dijo: antes de pasar al altar, quiero devolverle su cartera. Amén. La saqué del bolsillo. Y así lo hizo. Un cambio, iglesia, de cada persona, amén, va a ser algo que va a influir en todas las demás personas que lleguemos a conocer. Cuando se produce un cambio, se produce muchas veces en la decisión que vamos a tomar. Pero ¿cómo sabrá la gente que puedo tener cambios en su vida? Cambios en la vida de los problemas, en la vida de las finanzas. Hay cambios cuando escuchamos palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo Jesús nos salvó a usted y a mí para predicar la salvación y el perdón de los pecados, para usarnos como una herramienta para que las personas puedan tener un cambio radical, un cambio donde transforme su matrimonio, un cambio donde transforme su vida. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 16 dice: ¿no me elegisteis vosotros a mí? Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Ayúdame a orar. Padre, en esta mañana ruego, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, que seas tú en este momento tomando la autoridad, Señor, en este lugar, y seas tú ungiendo mis labios, mi mente, mi corazón para predicar, que seas tú bendiciendo tu palabra, Señor, que seas tú exhortando, Señor, cada alma, cada creyente, Señor, que está aquí, Señor, para dar cambios, Señor, en nuestras vidas y dar el llamado, Dios, Señor, para aquellos que la necesitan, este mundo, Dios, que está, Señor, muriendo, porque no hay quien les predique. Oro, Dios, Señor, para que tu palabra sea confirmada en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje una predicación, iglesia, que le puse como título Cambio de vida. Amén. Y cambio de vida, iglesia, amén, trata en que Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: no me escogiste tú, yo fui el que te escogí. Yo fui el que te saqué de esa oscuridad, yo fui el que te saqué de ese problema, yo fui el que te saqué, fuiste llamado para ser transformado en la palabra de Dios, en el Evangelio. Amén. Muchos de nosotros hemos dejado nuestra vida antigua, hemos dejado nuestra situación. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo hubo un cambio, hubo una transformación, pero Dios se valió de una persona para que nos predicara la palabra de Dios, quizás un volante, quizás un mensaje por YouTube también, quizás también escogió a personas en donde nos dieron seguimiento y día con día, iglesia, nos fue transformando. Jesús dice en el libro con el que abrimos: no me escogiste tú. Quizás muchas veces en nuestro ego o en nuestro egoísmo, nuestro orgullo, decimos: yo llegué a la iglesia, yo estoy yendo a la iglesia, yo decidí venir a la iglesia, decidí los cambios, aunque muchas veces nuestros familiares no quieran, muchas veces nosotros nos llenamos, ¿verdad? O se llena nuestra boca de decir: yo llegué a la iglesia,
yo estoy haciendo esto, me estoy esforzando y es bueno. Pero la palabra de Dios nos da una revelación en donde dice el Señor, yo fui el que te escogí. Yo llamé a tu corazón, puse la gente, puse las personas, puse la situación, ¿verdad? Porque sabía que en algún momento ibas a caer en ese desfiladero que quizás iba a llevar muerte, quizás iba a llevar separación, quizás iba a llevar una enfermedad que muy prontamente iba a llevarte a la tumba, o decisiones en donde iba a ser transformados para mal. Y dice el Señor, yo fui el que te llamé, dice, no me elegiste tú. Usted y yo fuimos elegidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos ha puesto, iglesia, dice el libro de Juan 15:16, no solamente fuimos escogidos, sino también para que llevemos fruto. Y el fruto, iglesia, es el traer también a personas a los pies de Jesucristo. Nuestra vida pasada llevó mucho sufrimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Mucho sufrimiento, muchas cosas en donde llegamos el momento hasta de arrepentirnos de habernos casado, de haber tomado esas decisiones. Buscamos y vemos la mejor manera de alejarnos de ahí, algo que nos trae dolor, algo que nos trae sufrimiento, y pensamos que eso es lo correcto. Actuamos conforme al mundo, actuamos conforme a las situaciones que nos enseñaron, la cultura, la sociedad. Pero de pronto apareció una persona en tu vida, apareció un volante, apareció una iglesia, y muchas veces nosotros decimos fue casualidad, pero la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana que no. El Señor sabe nuestra necesidad. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor sabe nuestro sufrimiento y mandó a alguien, iglesia. No fue por sueños, no fue por una revelación. Dios se basó a lo más natural, a una persona que dentro de su corazón había un interés por las almas, un amor por las almas, y ese día habló y te habló de la palabra. Y en ese momento fuiste transformado, fuimos transformados, amén. ¿Para qué? No solamente para una restauración de nuestra vida y tener una vida plena, sino también para que llevemos fruto. El libro de Juan 15:16 está diciendo, para que llevéis fruto. Ya no somos esa vara en medio de una maceta, completamente sin hojas o completamente muriéndonos. Ahora somos una rama que está sacando hojas, que está reviviendo, que está retoñando y que al tiempo va a llevar frutos. Ese fruto, iglesia, son las almas. En el libro de Juan, capítulo 6, un poco más atrás, capítulo 6, versículo 70, está hablando el Señor Jesucristo y está hablando de los 12 discípulos y está diciendo, a los 12 yo escogí, aunque a uno de ellos es el diablo, uno de ellos me va a traicionar. El Señor está diciendo en Juan, capítulo 6, versículo 70, yo los he escogido, yo escogí a los 12. Podemos ver, iglesia, podemos ver esa revelación que para el Señor, los llamados para cada persona, no importa tus pecados, no importa tu vida pasada, no importa lo que hayas hecho, quizás hayas matado, quizás hayas engañado, te hayas robado una herencia, no lo sé, o hayas hecho infinidad de maldades. Dice el Señor, yo te llamo. Escogió a los 12, está diciendo ahí, aunque a uno era el diablo, y conocemos la historia de Judas. El Señor sabía a quién estaba llamando. Y muchas veces en nosotros, iglesia, sabe también el llamado que está haciendo hacia nosotros. Muchas veces vamos a tener desánimo, muchas veces vamos a sentirnos frustrados, muchas veces el Señor conoce. El Señor conoce y aún así nos llamó para salvación, para el perdón de los pecados, para la transformación de nuestras vidas, cambio en nuestras vidas, cambio y transformación en nuestra iglesia. No habrá nadie, iglesia, que no sea llamado para el evangelio, para salvación. Así como Judas fue llamado y fue metido entre los 12, así también muchas veces en nuestra vida fuimos elegidos por el Señor Jesucristo. No fuiste tú el que me escogiste, dice el Señor. Yo fui el que puse mi mirada sobre tu corazón.
Yo fui el que te llamé. Fuiste escogido. Porque Dios sabe el potencial que tú tienes dentro de ti. Porque sabe, amén, lo que tú tienes, ese valor que muchas veces para ti no lo has tomado en cuenta. Los dones, los talentos los da el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Él sabe, iglesia, porque los dones te los ha puesto. Y no solamente es un privilegio ese llamado hacia nosotros, sino también porque Él tiene un plan, iglesia. Y dice el libro con el que abrimos, para que lleves fruto, para que te conviertas en más de aquellos que conozcan de la palabra. Quiero llevarte a mi primer punto, fue por elección. El Señor Jesucristo siempre le escogerá a usted para que lleve su palabra, así como en los principios. Jehová escogió a Moisés para que él fuera el anunciador. En el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 7, traducción nueva traducción viviente. Te tomaré como mi pueblo mío, dice, seré tu Dios, entonces sabrás que yo soy tu Dios que te ha liberado de la opresión de Egipto. Está hablándole al pueblo, iglesia. Pudo haber escogido otro pueblo, pero escogió al pueblo de Israel. Dice, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Él, dentro de nuestra desfiguros que hicimos en nuestra vida, el Señor nos llamó y nos dijo, tú vas a ser parte de mi pueblo. Yo voy a ser tu Dios. Amén. La palabra nos muestra cómo el Señor escoge, cómo el Señor, amén, toma la elección de las personas. Muchas veces hemos pensado, o en mi parte yo pensaba que yo ya estaba viejo para el evangelio, que era bueno que mandaran a los jovencitos. Cada vez me convenzo más que para el Señor no hay tiempo, para el Señor no hay años. Te comentaba en la mañana, ¿quién te dijo que a los 65 años debes de morirte o deben de jubilarte? ¿El seguro? ¿Y quién es el seguro? ¿Es tu creador? ¿Quién te dijo que después de los 40, 50 no puedes volver a hacer otra vida? ¿Quién te dijo que estás muerto si el Señor sigue soplando por tu vida? ¿Quién te dijo que no vales nada? Cuando el Señor dice que Él nos tejió a cada uno de nosotros y nos hizo únicos. No hay otro irrepetible. Somos únicos. No somos como los robots, ¿verdad? Los hacen todos igualitos. Somos únicos, iglesia, y el Señor nos ha hablado y nos ha escogido para que seamos su pueblo, así como Él tuvo esa elección de sacar a ese pueblo de maldición, de esclavitud, así también a nosotros nos sacó de esclavitud del pecado. Muchos de nosotros pensábamos que solamente matar o robar era pecado. Hoy sabemos que ser difamador es pecado, ser egoísta es pecado. Amén. Y todo eso es para transformarnos, iglesia. Es la elección del Señor, que Él tiene el poder. En Deuteronomio 4, versículo 37. Dice la palabra de Dios, por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia para sacarlos de esclavitud. Hoy usted y yo hemos llegado a los pies de Jesucristo, pero también tenemos descendencia, tenemos hijos, y nuestros hijos un día van a crecer, si no es que ya crecieron, y los hijos de nuestros hijos. En el llamado de nosotros tenemos una promesa, amén, para toda nuestra generación. ¿Cuántos pueden decir amén? Para toda nuestra generación, iglesia. Parte de la salvación no solamente se queda en ti, en tu persona, o en tu matrimonio, o en tus finanzas, o en la forma, en la necesidad que tú tengas, sino también esto va a pasar de generación en generación. Sabemos por la Biblia, amén, que los primeros personas que nacieron fue Adán y Eva, y de ahí se hizo una lluvia de personas, una lluvia de almas. Muchos pecaron, muchos fueron apartados de Dios, ¿verdad? Dios los apartó por sus pecados, pero aquellos que se arrepintieron, aquellos que reconocieron al Señor, dice: yo voy a ser tu Dios, tú eres mi pueblo, tú eres parte de mi pueblo. Somos un pueblo escogido, iglesia, por la misericordia del Señor Jesucristo. Tú y yo fuimos salvados, amén, para dar también esa noticia de que sí hay perdón de los pecados aquí, no en el purgatorio como nos enseñó la cultura. El purgatorio, la Biblia no habla de ningún purgatorio. Solamente hay dos lugares:
el cielo y el lago de fuego. Y fuimos llamados, iglesia, para el cielo. Y no solamente para eso, dice Deuteronomio 4:37, escogidos, dice, fuiste escogido, tú quizás ahora como padre, pero también tu descendencia es escogida, iglesia. ¿No es un gran privilegio estar en una iglesia? ¿No es un gran privilegio conocer al Señor Jesucristo? No solamente nosotros, ya tienen promesa nuestros hijos. ¿Qué tan importante, iglesia, es cuando nosotros queremos seguir? Porque no solamente eres tú, no solamente son tus decisiones, no solamente es tu forma de decir, es que yo estoy harto, yo estoy cansado, es que esto. El ser humano, iglesia, fue capacitado, tiene los recursos que el Señor ha dado para que tú des más, para que tú te transformes en más, para que tú tomes nuevos retos, para que tú hagas cosas diferentes día con día. No eres una máquina. Eres una persona que puedes transformar tu medio, tu entorno, tu familia, tus hijos. Amén. Pero eso se necesita esfuerzo, eso se necesita decisiones, eso se necesita templanza, esfuerzo, trabajo. Las cosas no van a llegar solamente levantando las manos o solamente haciéndolas como cucharita para cazar lo más que se pueda. El Señor Jesucristo ya hizo, amén, mucho por nosotros en la cruz. Ya perdonó nuestros pecados, nos dio una nueva vida, una nueva generación, una nueva transformación. Y dicen sus promesas no solamente para ti, sino para las generaciones que vienen. A lo mejor tú no te has visto, porque vas a hacerles caso más a los del seguro, ¿verdad? Te vas a morir a los 65. Pero aquellos que conocemos la palabra y aquellos que conocemos la fuerza que Dios da, 80, 90 años, pero sanos. Y voy a ver a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Amén. Y voy a ver su promesa de Dios en ellos. Pero Dios nos salvó, iglesia, principalmente para que nosotros podamos ser compartidos de lo que el Señor nos da. Compartir a las demás gentes, a tus familiares, a los que están allá afuera, a los que están en el metro, a los que están en el trabajo. Dice, para que llevéis fruto. Yo los he escogido, el libro con el que abrimos, para que lleves más fruto, para que tú puedas llevar más fruto. Quiero llevarte a mi segundo punto, la fructificación. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 7, la palabra de Dios hace una analogía, amén, un parecido en una referencia al matrimonio. Y está hablando ahí, amén, cuando antes estábamos en la ley de Moisés. Cuando conocemos a Jesucristo, ahora estamos con Jesucristo. En la ley de Moisés, amén, se rompió cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Ahora resucitamos. El primer esposo murió. Ya no estamos cometiendo adulterio. Ya no estamos bajo la ley, porque la primera ley que Moisés traía, dice Romanos 7, amén, fue rota cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora Él es nuestro esposo. Esa es la nueva ley. Amén. Ahora ya estamos sobre la muerte del pecado por medio de Jesucristo. Ya no tenemos más pecados. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué, iglesia? Porque ahora estamos con el poder del Señor Jesucristo. Cuando morimos en Cristo, Romanos 7:4. Ahora estamos unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Ahora estamos unidos a Jesucristo. Él es ahora nuestro esposo. Él es ahora el que nos manda. Él es ahora con el que tenemos que tener la comunión. Amén. Con el fin de que llevemos fruto para Dios. Esa es la elección, iglesia. Para que llevemos mucho fruto para Dios. Ahora pertenecemos a Cristo, fuimos escogidos, dice Romanos 7, para llevar fruto a los pies de Cristo. En el versículo 5 dice, por cuanto andábamos en pecado, nuestros frutos eran de muerte. Hoy, bajo la gracia del Señor Jesucristo, nuestros frutos son de vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú puedes hablarle a una persona y acercarlos a los pies de Jesucristo por medio de la oración. Y esos frutos son ahora los que estamos dando vida por medio de Cristo. Antes nuestros frutos eran frutos de muerte, por nuestras decisiones, por nuestras loqueras,
por todo lo que hicimos mal, iglesia. Amén. ¿No conocíamos de Dios? ¿Hubo una persona que nos habló, una persona que nos acercó, una persona que se tomó el tiempo, una persona que invirtió para que usted estuviera aquí? Amén. Ahora somos de Cristo, iglesia. En el arrepentimiento, en el perdón de los pecados y en la salvación, un cambio de vida, un cambio en donde nosotros tenemos que también invitar a aquellos que no conocen, tener y llevar fruto espiritual. Amén. Es evangelizar, es el deber, iglesia, no una sugerencia. El reino de los cielos se ha acercado, su presencia ha llegado. ¿Qué significa, iglesia? Que hay una esperanza, que hay un cambio de vida, hay una transformación. Amén. Si nosotros trabajamos, es importante, iglesia, que tú hagas 100 planas de decir: tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos tienen ese pensamiento en que solamente con venir a la iglesia, en que solamente en orar, en solamente en ayunar, en que solamente diezmar, todo eso va a resultar, iglesia, para una transformación de su vida. Déjame decirte que has vivido engañado. Una transformación es cuando ya nos perdonaron nuestros pecados. Ahora tú tienes la elección de trabajar, de decidir, de estar haciendo las cosas de Dios o de no hacer las cosas de Dios. Cada uno de nosotros, cuando hacemos las cosas de Dios, lo único que va a pasar es que va a fluir la bendición. Lo único que va a pasar es que se van a abrir puertas de bendición. Lo único que va a pasar es que la bendición va a caer sobre nosotros, sobre el esforzado. Amén. Es importante, sí, que hagamos todo ello, pero no va a ser tan fácil, iglesia. Cuando nosotros, Dios nos confronta con nuestro pecado, cuando Dios nos confronta con nuestro carácter, cuando Dios nos humilla en muchas de las situaciones, es cuando nosotros debemos de hacer cambios y transformarnos. Amén. Dejar de decir: no puedo. Dejar de decir: no es para mí. Es muy cansado esto. Iglesia, el esfuerzo te va a llevar a la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios nos da un ejemplo. Los discípulos, ellos se esforzaron y siguieron esforzándose. Se reunían en oración y compartían los alimentos, tenían compañerismo y estaban todos juntos. Se esforzaron hasta que llegó el Espíritu Santo y después de ahí se esforzaron para que puedan seguir ganando almas. Ese era el mandato de Jesucristo. Eso era a lo que vino a la tierra: perdonarnos y luego usarnos. Yo te escogí, tú no me has escogido. Yo te escogí porque veo un potencial en ti. Yo esto escogí porque sé lo que tú puedes hacer. ¿Cuántos están aquí? Amén. Anunciar la salvación de almas nos llevará y nos hará llevar mucho fruto. Amén. Guiando en la oración del pecador, al estar llevando constantemente almas, iglesia, Dios va a tener una buena paga. Estaremos teniendo fruto por esas almas. Estaremos creciendo espiritualmente. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, amén. Para que andéis como es digno, escucha, digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. ¿Estás conmigo? Colosenses 1:10. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es esfuerzo, iglesia. Si tú quieres que una persona esté aquí en la iglesia, necesitas darle seguimiento, necesitas preguntarle su teléfono, necesitas marcarle, mandarle mensaje, decirle cómo está, por qué no ha venido. Eso es esfuerzo, eso es inversión. Vas a tener que ponerle 500 pesos a tu celular para que puedas hablar. Amén. Vas a tener que esforzarte, amén, por esas almas. Dice Colosenses 1:10, para que andéis haciendo lo digno que quiere el Señor, agradándole. Cristo Jesús murió en una cruz, iglesia, por ti y por mí, para salvarnos, pero ahora nos toca a nosotros.
llevar frutos de almas. Amén. Haciendo la obra, creciendo, dice Colosenses 1:10, creciendo en el conocimiento de Dios. Porque muchas veces, iglesia, saliendo de la iglesia, guardamos nuestra Biblia y no la volvemos a abrir hasta el otro domingo. Amén. ¿Cómo podremos nosotros tener conocimiento? ¿Cómo podremos nosotros hablar con fluidez si no leemos? Si no conversamos con Dios en oración, si no buscamos la transformación. No, pastor, es que yo tengo mis niños, no me dejan, es que yo tengo mucho que hacer, usted como no trabaja. Podrás poner muchas cosas, muchas preocupaciones. ¿Sabías que la preocupación y los afanes de la vida con oración se te quita? Pero te esfuerzas más en estar buscando el remedio, en estar buscando la situación, en estar buscando la ayuda. Primero dirígete a Dios. Primero ten la comunión con Dios y después de ahí tú te levantarás de estar de rodillas con otro plan de Dios, con otra fuerza, y empezarás a buscar entonces la ayuda humana. Amén. Dice ahí, tendrás el conocimiento, el crecimiento espiritual. Hay una manera de andar delante de Dios sirviéndole en todo, en especial hablándole a las almas. Mira lo que dice Proverbios 11:30. Si quieres crecer en el conocimiento, te va a ayudar que tú traigas almas a los pies de Jesucristo. No solamente leer, no solamente diezmar, no solamente estar fiel a la iglesia, sino también, dice Proverbios 11:30, ¿qué dice ahí? El que gana almas es sabio. Iglesia, ¿cuántas veces tú has pensado, no sé, en poner un negocio? ¿Cuántas veces has pensado a lo mejor en que trabaje también tu esposa o tus hijos si ya están grandes? ¿Cuántas veces has querido tú buscar la solución? La paga que Dios nos da por una alma, eso es sabiduría, iglesia. Jesús enseñó, amén, lo que tenemos que hacer, ir y predicar al prójimo. Un hombre dice en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 37, está hablando el Señor Jesucristo y está dando una parábola, amén, y está enseñando. Dice un hombre, iba camino a otro lugar y en ese momento fue asaltado y lo está poniendo como ejemplo. Pasó un sacerdote, lo vio golpeado, no hizo nada. Pasó también un samaritano, no se detuvo. Y pasó una persona, amén, que no conocía de la ley. Y se detuvo, lo levantó, lo vendó, lo llevó a un lugar. Y en ese momento, amén, él se hizo cargo. Y él hizo esta pregunta: ¿cuál de ellos es su prójimo? ¿O cuál fue su prójimo? El que hizo misericordia. Estás leyendo Lucas 10:37. Y está diciendo el Señor ahí: ahora entonces te toca a ti ir y hacer lo mismo. Cuando tú estabas abandonado, cuando tú estabas abandonada, cuando fuiste traicionado, cuando fuiste usado, hubo una persona, amén, que te miró y vendó tus heridas y te habló de la palabra y te dijo: hay un futuro en Cristo. Ese es el prójimo, iglesia. Está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 37, ir entonces, dice, y ten misericordia también, hacer lo mismo. Ve y haz lo mismo con las personas, ve y haz lo mismo lo que hicieron contigo. Habla de la palabra, sé un instrumento de Dios. Acércalos a sus pies. Hoy día viene una tercera ola de COVID. Y los que estaban enfermos y los que estuvieron enfermos, nuevamente en su mente vuelve a entrar miedo. Hay una gran necesidad, iglesia. Hay una gran necesidad. No somos eternos, pero hay una gran necesidad en aquellos que no conocen. Aquellos que se la viven encerrados
con esta pandemia, encerrados en sí mismos, con un miedo, con un temor. Y si hacemos todavía esto, lo pasamos, y hacemos todavía en el momento, si llegaran a fallecer, ¿hacia dónde se irían? Cuando tú y yo fuimos llamados para llevar más fruto, para hablar de la palabra, para evangelizar, para dar seguimiento, para reunir a las personas. ¿Cuántas personas han pasado en esta iglesia y cuántos teléfonos tienes? ¿A cuántos les estás dando seguimiento? ¿A cuántos has hablado nuevamente? ¿Sabías que tú puedes llenar una iglesia tú solito? ¿Sabías que tú solita puedes llenar una iglesia? Tú solita. Amén. Invitando a la gente, transformándote, como ese samaritano. Amar a tu prójimo. Dice el Señor Jesucristo, tú haz lo mismo. Así como hicieron contigo, tú haz lo mismo ahora. Habla de la palabra, sánalos, trae un cambio diferente a la vida. Amén. Un cambio de vida. Tenemos que tomar el reto, iglesia, de ir y predicar el Evangelio. Jesús enseñó lo que tenemos que hacer, ir y predicar al prójimo. Amén. Ser cristiano no es que nunca te va a pasar nada. Ser cristiano es que ahora tienes con qué luchar, con quién luchar, que es Cristo Jesús. Ser cristiano es un crecimiento espiritual. Vas a ser un instrumento en el cual cada vez va a ser más forjado en el fuego. Y eso te va a dar una madurez, una solidez como persona, una madurez espiritual, iglesia. Tenemos que predicar en medio del sufrimiento muchas veces, en medio de dificultades, y no escondernos de eso. Trabajaremos por la recompensa. ¿Cuántos trabajan por un sueldo? En el libro de Juan capítulo 6, versículo 27 dice el Señor, vas a trabajar para mí, pero te voy a dar una recompensa. No vas a hacer las cosas gratis. Aunque gratis fue la salvación, yo tendré consideración de ti, dice el Señor. Juan 6, 27. Trabajarás no por comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual nos dará el Señor. Una vida eterna, iglesia. Toda obra espiritual traerá una buena obra, una buena paga. Dice en 1 Corintios 3, versículo 14. Dame un amén cuando lo tengas. Toda buena obra será pagada. 1 Corintios 3, 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra. Amén. Tú y yo fuimos usados, iglesia, fuimos llamados, amén, para cosas grandes y poderosas. Quiero terminar en esta mañana con el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Y mira lo que dice la palabra de Dios. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Cada alma salvada en el nombre del Señor Jesucristo nos trae una bendición y un crecimiento. Permanezcamos haciendo lo correcto, haciendo el mandamiento, amén, que Dios nos dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú dices llamarte ser cristiano y conocedor de Dios, necesitamos amar al prójimo. Y una forma de amarlo es traerlos a los pies de Jesús. Una forma de amar al mundo como Cristo lo hizo, dando su vida por nosotros, es trayendo almas a la salvación. Es todo lo que traigo en esta mañana, iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por un momento. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y por un momento
sin movernos, hablemos con Dios. Un día, hace un tiempo, nuestra